Buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que todavía no haya subido el apunte? ¿De corriente alterna? Sí, puede ser. Sí, Y sí, de sí, sí. Todavía magnetismo. no lo subí, no lo terminé aún, así que estoy un poco demorado con eso. ¿El de magnetismo De todas tampoco? formas, no, el de magnetismo sí lo subí. Ah, porque no lo encuentro. Ah, espérate, pero a lo mejor. Déjame ver, ¿eh? Dame 2 segundos. Dame 2 segundos. Que tengo una ligera percepción. Que he tenido un inconveniente. Creo que lo subí al Classroom de otra materia. Sí, yo estuve buscando y no lo encontraba, por eso te preguntaba. No, sí es posible que no haya pasado eso. Sí, exacto. Listo. Ahora estoy enmendando el error. Dame 2 segundos y ya lo estoy subiendo. Ok, profe. Ahí está. Ahí está, mil disculpas. Ahí lo está subiéndose ahora. Ok, profe, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada pues no llegué a tiempo, pero la anterior habíamos estado revisando los conceptos de frecuencia de resonancia y habíamos estado también actualizando los conceptos, o mejor dicho, revisando los conceptos de reactancia inductiva, capacitiva. ¿Bien? Entonces habíamos dicho que en la resonancia o durante un proceso de resonancia, lo que ocurría era que la reactancia capacitiva se igualaba a la reactancia inductiva. Esto era particularmente cierto en el caso de la resonancia serie. Vamos a ver que después es extensible esa idea a la resonancia paralela. La resonancia serie, básicamente, estaba dada para el momento en que la caída de tensión en el inductor era igual y opuesta a la caída de tensión en el capacitor. Como este es un circuito serie, la corriente a través de todo el circuito es la misma y por eso es que se hace extensible la idea de que, debido a que la caída de tensión es la corriente por la reactancia capacitiva, pensar en que, la reactancia inductiva, y esto va a ser igual a la corriente por la reactancia capacitiva, ¿bien? Estas dos caídas de tensión
Entonces, pensar en estos términos es pensar en que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva tienen que ser iguales. Pero la reactancia inductiva habíamos dicho que era para una excitación sinusoidal o cosinusoidal, era omega por L, donde omega, esto lo habíamos anticipado a principio de año, era 2 veces pi por la frecuencia. Y en el caso de la reactancia capacitiva es 1 sobre omega por C, donde omega justamente también es 2 veces pi por la frecuencia. Acá podemos decir que el omega de resonancia es aquel en que se dan estas condiciones. Entonces ese omega de resonancia elevado al cuadrado va a ser el resultado del cociente 1 sobre el valor del coeficiente de autoinducción del inductor y el valor de la capacidad del capacitor. Por tanto, si después queremos saber cuánto vale omega, debemos aplicarle la raíz cuadrada a este cociente. Y si luego queremos saber cuánto vale la frecuencia de la resonancia, esta sería la pulsación angular de la resonancia. ¿Bien? Entonces, si queremos saber cuánto vale la frecuencia de resonancia, esto sería 1 sobre 2 veces pi por la raíz de 1 dividido L por C. Este resultado lo habíamos obtenido para un circuito serio. Vamos a ver qué pasa en un circuito paralelo con un desarrollo similar. En el caso del circuito en paralelo, ya la lógica misma del circuito nos indica que la reactancia inductiva y capacitiva tienen la misma caída de potencial porque están las dos en paralelo. Entonces, en este circuito, lo que observamos es que si ambas reactancias tienen la misma diferencia de potencial, que a su vez es coincidente con la diferencia de potencial de la fuente, entonces lo que debería pasar durante la sintonización del circuito en una frecuencia de resonancia es que las corrientes que se derivan en cada una de estas ramas sean iguales. Bien, en el caso de la resonancia para el circuito serie, la corriente era igual por naturaleza porque el circuito era serie y las diferencias de potencial se hacían iguales para la frecuencia de resonancia. Y acá, en el circuito paralelo, las diferencias de potenciales son iguales por naturaleza, pero para cuando se sintoniza el circuito, en el caso de la frecuencia de resonancia, entonces vamos a ver que ambas corrientes, las dos corrientes que se derivan por la malla, por la rama del inductor y por la rama del capacitor, van a ser iguales. Bien, en este caso, van a ser iguales y opuestas. Vamos a dibujar los dos vectores en oposición. Van a ser iguales y opuestas. ¿Por qué van a ser iguales y opuestas? Porque, si ustedes recuerdan, la reactancia capacitiva estaba conformada en su diferencia de potencial por la corriente y multiplicado por esa reactancia capacitiva, pero con un signo negativo adelante. Entonces, necesariamente tiene que la corriente ser opuesta para que la diferencia de potencial sea la misma. Bueno, entonces de acá rápidamente podemos decir que la tensión dividido, esto sería la reactancia inductiva, va a ser igual a la diferencia de potencial o tensión dividido la reactancia capacitiva. ¿Esto por qué? Porque estamos diciendo que las dos corrientes son iguales. Entonces, si esto ocurre, como la tensión y la tensión son las mismas, entonces lo que tenemos que deducir es que ambas reactancias, tanto la inductiva como la capacitiva, son iguales. Y de acá es exactamente el mismo proceso que habíamos desarrollado anteriormente, donde decíamos que la pulsación angular de resonancia por el coeficiente de autoinducción L iba a ser igual a 1 sobre la pulsación angular para la frecuencia de resonancia por el capacitor, por el valor de capacidad del capacitor. De acá entonces podríamos decir que la pulsación angular para la resonancia iba a ser igual a la raíz de 1 sobre
L por C. Y de acá también podríamos decir que la frecuencia de resonancia iba a ser igual a 1 sobre 2 veces pi multiplicado por la raíz de 1 sobre L por C. O sea que, ya sea que el circuito esté en serie o en paralelo, la frecuencia de resonancia sigue siendo la misma. Sigue valiendo, ¿bien? Sigue teniendo el mismo valor en tanto y en cuanto el coeficiente de autoinducción L y la capacidad C sean las mismas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa durante la resonancia? Vamos a hacernos esa pregunta. En un circuito paralelo, como el que tenemos dibujado, durante la resonancia, lo que vamos a ver es que como la corriente que circula a través de la rama que contiene al inductor es igual a la corriente que circula, igual y opuesta, a la corriente que circula por la rama que contiene al capacitor, lo que vemos es que si es que aplicamos Kirchhoff, por ejemplo, en este nodo, veríamos que la corriente que circularía hacia allá sería una corriente nula. ¿Por qué? Porque esta corriente, bien, que circula por acá, al sumarse con esta otra corriente, bien, va a dar 0. Entonces, en este nodo vamos a tener una corriente que sale del nodo hacia el inductor y una corriente que entra en el nodo desde el capacitor. Bien, como ambas corrientes son iguales, entonces, ¿qué corriente debería entrar en este nodo desde la izquierda hacia el nodo? Tendría que ser una corriente nula, porque como recordábamos la corriente, la suma de las corrientes que entran y salen del nodo tenían que ser 0. Bien, esa era la ley de Kirchhoff. Entonces, si es que ya la suma de estas corrientes es 0, entonces no debe haber otra corriente que ingrese al nodo. Por tanto, podríamos pensar que estas corrientes se quedan circulando en esta malla y no hay otra malla donde circulen esas corrientes. ¿Bien? Lo que quiere decir es que esta fuente está entregando solamente corriente a la resistencia. ¿Bien? Por tanto, ¿cuánto vale la corriente que entrega la fuente? Vamos a llamarle I1. Entonces, esta corriente I1 va a ser el valor de la fuente con el ángulo, vamos a llamarle chi, el ángulo de la fuente, dividido el valor de la resistencia. Esa va a ser la corriente que entrega la fuente. Lo que quiere decir que la corriente que entrega la fuente, en este caso, está en fase con la tensión. ¿Por qué? Porque la resistencia no agrega ángulo al cociente. Ustedes recordarán que cuando hacemos un cociente de esta naturaleza, acá estamos dividiendo dos vectores, entonces cuando dividíamos los dos vectores, hacíamos el resultado del cociente de los módulos, pero los argumentos se restaban. Como el argumento de la resistencia es 0, entonces al ángulo chi, que puede ser cualquier ángulo, ese sería el ángulo en el cual se cierra el interruptor y hace que se establezca la circulación de corriente en el circuito. Entonces, en ese caso, vamos a conservar a la corriente enfasada, ¿bien? O sea, alineada con la tensión. ¿Qué es lo que ocurre aquí entre el inductor y el capacitor? Decíamos que entre ellos hay una corriente que se establece y esa corriente sigue circulando. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a ver es que entre inductor y capacitor ocurre un efecto que tiene que ver con un intercambio de energía que durante una parte del ciclo está almacenada en forma de campo eléctrico y durante la siguiente parte del ciclo está almacenada en forma de campo magnético. Luego esa energía se devuelve de campo magnético a campo eléctrico y de campo eléctrico nuevamente a campo magnético. Si nos acordamos, los valores de energía que habíamos visto
tenían que ver, en el caso del campo eléctrico, ¿bien? La energía acumulada en un capacitor iba a ser igual a 1/2 de la tensión al cuadrado por la capacidad. Y la energía acumulada en el inductor iba a ser igual a 1/2 de la corriente al cuadrado por el valor de inducción propia o autoinducción de ese inductor. ¿Bien? Entonces, estos dos valores se van a terminar igualando en cuanto a que la corriente que circula por el capacitor al cuadrado por L tenga que ser igual a la tensión que hay en bornes del capacitor elevada al cuadrado por la capacidad. ¿Bien? Entonces ese intercambio es lo que produce que esa corriente solamente circule en esta parte del circuito, pero no haya corrientes desde este nodo para allá. ¿Bien? La corriente que llega a este nodo solamente se va a derivar a través de la resistencia. Nosotros la semana anterior, o mejor dicho, la clase anterior, habíamos empezado a desarrollar la noción de potencia. Y habíamos desarrollado como noción para la potencia que teníamos varios tipos de potencia. Habíamos dicho P iba a ser igual a la potencia activa. En este caso, la potencia activa la podemos calcular de diferentes formas. Siempre nos va a dar lo mismo. La potencia activa la vamos a definir como la potencia que es transformada en calor o en trabajo útil. ¿Bien? Entonces, esta potencia la vamos a definir como el valor eficaz de la corriente elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. La fuente entrega este valor de potencia. ¿Bien? Pero también la fuente entrega este valor de potencia, la tensión por la corriente, ambos en valores eficaces por el coseno del ángulo φ. Recuerdan que el ángulo φ era el ángulo de la impedancia, pero en este caso la impedancia tiene una parte resistiva, una parte reactiva inductiva y una parte, esto sería el XL, y una parte reactiva capacitiva que, como habíamos visto antes, es igual la parte reactiva inductiva a la parte reactiva capacitiva. Entonces, si es que nos acordamos, el ángulo φ era el ángulo que existía entre el eje horizontal y el valor Z que habíamos definido. Z, ¿se acuerdan que era para una impedancia genérica? Z era la unión del origen con la resta de la parte inductiva y la parte capacitiva. Ahora, en este caso, esa unión va a estar, vamos a dibujar en otro color, va a estar alineada con el vector de la resistencia. Entonces acá tendríamos a Z en rojo, y por tanto el ángulo φ, que es el ángulo que existe, vamos a representarlo de esta forma, el ángulo que existe entre la resistencia y la impedancia va a ser 0. Por ende, el valor de la potencia va a ser el producto de la tensión en valor eficaz por la corriente en valor eficaz por el coseno de 0, que es 1. Entonces esto sería tensión eficaz por corriente eficaz. Bien. Lo podemos calcular de una última manera y podríamos decir que la potencia activa iba a ser igual al valor de la tensión eficaz elevada al cuadrado dividido el valor de la resistencia. Cualquiera de las tres formas va a dar por resultado el mismo valor. Bien, para la potencia activa lo calculamos así. ¿Qué pasa con la potencia reactiva que entrega la fuente? Bueno, lo que dijimos recién es que la fuente no está entregando potencia ni al inductor ni al capacitor, porque no está entregando corriente que se derive hacia el inductor o el capacitor. Por ende,
la fuente no entrega potencia reactiva. ¿Bien? La potencia reactiva le llamamos con la letra Q. La potencia reactiva tiene que ver con la potencia que durante un instante determinado es demandada por la carga de la fuente, pero en otro instante determinado es devuelta desde la carga hacia la fuente. ¿Bien? Entonces, esa potencia reactiva, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué hay una devolución desde la carga a la fuente de potencia reactiva? Justamente por lo mismo que hay un intercambio de corriente entre estos dos componentes. Porque la energía es almacenada en campo magnético en el caso del inductor y en campo eléctrico en el caso del capacitor, y esa energía que se almacena en alguna de las dos formas, durante una parte del periodo es almacenada y durante la próxima parte del periodo es devuelta a la fuente. ¿Bien? En este caso, esa devolución a la fuente no existe porque coincide que la potencia reactiva que consume durante un instante el inductor es plenamente otorgada por el capacitor. ¿Bien? Y después podemos decir lo mismo en cuanto a que la potencia reactiva que es consumida por el capacitor es plenamente entregada por el inductor. Entonces, por eso es que no hay intercambio de potencia reactiva desde la fuente. La fuente no recibe potencia reactiva desde aquí, pero tampoco la entrega. Esa potencia reactiva, en este caso, la podríamos calcular como la tensión en valor eficaz por la corriente en valor eficaz por el seno del ángulo φ. Ahora, si en el caso de la resonancia el ángulo φ vale 0, entonces este producto está claro que va a ser 0. Otra forma de calcular la potencia reactiva podría ser la corriente en valor eficaz elevada al cuadrado por el resultado de la reactancia del circuito. En este caso, la reactancia del circuito, bien, en resonancia, lo aclaro por acá, en resonancia, esa reactancia va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta reactancia sería el valor de la reactancia inductiva menos el valor de la reactancia capacitiva. ¿Bien? Entonces, ambas reactancias, si son iguales, en esta condición terminan anulándose y queda 0 como resultado. Por ende, el valor de la potencia reactiva que entrega la fuente al circuito va a ser 0 en resonancia. Esto vamos a escribirlo 0 en resonancia. La expresión que hemos puesto acá es una expresión general, vale para cualquier condición, pero esta expresión se va a hacer 0 en tanto el circuito esté en resonancia. Bien, ¿qué pasa con la potencia aparente que entrega el circuito? Si dibujamos un triángulo de potencias, podríamos dibujar a la potencia activa en la horizontal. La potencia activa sería no otra cosa que el valor de la potencia que se convierte en trabajo útil o calor. La potencia reactiva en la vertical, esto viéndolo general, ¿no? O sea, esto es en la generalidad, y la potencia aparente sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Este ángulo que tenemos acá es el ángulo φ. ¿Bien? Entonces, cuando yo decía que la potencia P era
el valor de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi, básicamente fíjense que sería el equivalente a pensar que eso es S por el coseno de phi, bien, porque justamente lo que estamos diciendo al multiplicar por el coseno phi es proyectar el vector S en la horizontal, bien. Entonces podemos asegurar que S, la potencia aparente, va a ser igual al valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este caso, si mi circuito está en resonancia, no tengo potencia aparente consumida desde la fuente. Bien, entonces, si tuviese que dibujar esto mismo para la resonancia, lo que voy a ver es que voy a tener la potencia P en la horizontal y la potencia S va a estar alineado con la potencia P, va a valer lo mismo. Bueno, entonces, en este caso, la potencia aparente S es igual a la potencia activa P. Y la potencia reactiva, esto es en resonancia, ¿no? Y la potencia reactiva es 0. Viéndolo desde el punto de vista de la circulación de corrientes, puede ocurrir que la corriente que circule por el inductor, que va a tener el mismo módulo que la corriente que circula en el capacitor, sea aún más grande que la corriente que entrega la fuente a la resistencia. ¿Bien? Eso puede darse, puede ser, puede ser así, debido quizá a que para la misma diferencia de potencial, esta reactancia capacitiva, por ejemplo, sea más chica que el valor de la resistencia. ¿Está bien? Modularmente sea más chico la reactancia capacitiva o la reactancia inductiva que el valor de la resistencia del circuito. Esto, expresado para las condiciones de resonancia para un circuito paralelo, puede llevarse con conclusiones que van a ser parecidas al circuito serie. Vamos a ver cuáles son las conclusiones que sacamos para un circuito serie. En el caso del circuito serie, lo que vamos a tener es resistencia, inductor, capacitor, y la alimentación. Y habíamos convenido que si el circuito estaba en resonancia, lo que ocurría es que la diferencia de potencial en bornes del capacitor era igual a la diferencia de potencial en bornes del inductor. Entonces, la tensión en el inductor y la tensión del capacitor son iguales y opuestas. Por tanto, si estas dos tensiones son iguales y opuestas, vamos a notar que la tensión de la fuente, fíjense, aplicamos Kirchhoff, pero ahora para las tensiones en la malla. La tensión de la fuente tiene que ser igual a la suma de las caídas de potencial en los componentes. Entonces esto sería la tensión de la fuente, vamos a llamarle UF, y esto va a ser igual a la tensión sobre la resistencia, más la tensión en el inductor, menos la tensión en el capacitor. Pero como estas dos tensiones son iguales, las podemos cancelar entre sí, entonces la tensión de la fuente se iguala con la tensión sobre la resistencia. Y esto nos lleva a una cosa curiosa que ocurre en un circuito, o que puede ocurrir en un circuito en resonancia, que es que
la tensión individual en el inductor o la tensión individual en el capacitor sean mayores que la tensión de la fuente. ¿Cómo puede pasar esto? Veamos lo que ocurre. En un circuito donde claramente la parte inductiva y la parte capacitiva tienen la misma reactancia, es la misma reactancia y es opuesta, vamos a ver que la impedancia del circuito Z va a ser igual a R más JXL menos JXC. Bien, si el circuito está en resonancia, esto vale 0. Esto es para la resonancia. Por tanto, la impedancia en un circuito resonante serie va a ser igual a la resistencia. Si el valor de la resistencia fuese un valor suficientemente chico, la corriente que circula por este circuito podríamos decir que es una corriente suficientemente alta. De manera tal que las caídas de tensión individuales, ¿bien?, en el inductor va a ser igual al valor de la corriente por el valor de la reactancia inductiva. Y la caída de potencial en el capacitor va a ser igual al valor de la corriente por la reactancia capacitiva. Acabamos de decir que si es que Z es igual a R en la resonancia, y si es que R toma un valor extremadamente chico, la corriente va a tomar un valor muy alto. ¿Por qué? Porque la última igualdad que podemos escribir es que la tensión en la resistencia va a ser la corriente por la resistencia. ¿Bien? Pero la tensión en la resistencia habíamos dicho que era la tensión de fuente. Entonces, en este caso, podríamos decir que la corriente es la tensión de la fuente dividido el valor de la resistencia. Si es que la resistencia es un valor chiquito, este cociente se maximiza. ¿Bien? Entonces, si este cociente se maximiza, esta corriente es una corriente alta. ¿Bien? Va a ser mucho más alta que la corriente que podría aparecer para cualquier otra condición que no sea de resonancia. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque si es que estamos trabajando en resonancia, estas dos reactancias se cancelan entre sí. En cambio, para cualquier otra frecuencia que no sea la de resonancia, no hay cancelación de estas dos reactancias y a la impedancia le va a aparecer una parte que va a ser una parte imaginaria. Por tanto, el módulo de Z, en vez de ser igual al valor de R, el módulo de Z va a ser mayor que el valor de R y por ello habría una corriente menor, circularía una corriente menor. Bien, calculando el valor de la corriente por la reactancia inductiva o el valor de la corriente por la reactancia capacitiva, obtenemos el valor de la tensión en bornes, y ese valor de la tensión en bornes va a ser, o podría ser, eventualmente, más alto que el valor de la tensión en la fuente. Bien, ¿qué pasa respecto a las potencias? Respecto a las potencias, vemos que la potencia activa, P, va a ser igual al valor eficaz de la corriente multiplicado, bueno, al cuadrado, ¿no? Multiplicado por el valor de la resistencia. A su vez, podríamos escribir esto mismo como el valor eficaz de la tensión multiplicado por la corriente en valor eficaz multiplicado por el coseno del ángulo phi de carga. La
potencia reactiva va a ser igual al valor eficaz de la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la suma de la reactancia inductiva y la suma de la reactancia capacitiva. Ahora, en el caso de la resonancia, esto va a ser igual a 0. No hay potencia reactiva. ¿Qué va a ocurrir en el caso de la potencia aparente? La potencia aparente, perdón. Podemos decir además que la potencia reactiva es igual al valor de la tensión eficaz por el valor de la corriente eficaz por el seno del ángulo φ. Este ángulo φ sería el ángulo de la carga. Bien, por último, el valor de la potencia aparente va a ser igual al valor de la tensión eficaz por el valor de la corriente eficaz. Estas expresiones nos llevan a la idea que en el caso del circuito de resonancia en serie, tampoco hay intercambio de reactiva con la fuente. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo que pasaba en el caso del circuito paralelo. Los intercambios de reactiva inductiva y reactiva capacitiva entre estos dos componentes son tales que no necesitan intercambiar ni trasladando potencia hacia la fuente, ni llevando desde la fuente hacia el circuito para la potencia reactiva. Con la potencia aparente, lo que vamos a ver es que si esta era el triángulo de potencias, si esta es la potencia activa, la potencia aparente va a ser exactamente la misma potencia. Va a tener el mismo módulo, mismo argumento. ¿Cuál es el ángulo φ de la impedancia en este circuito? Ese ángulo φ para la resonancia es igual a 0. Bien, el ángulo φ, recuerden que lo definíamos como el ángulo que existía entre la parte resistiva y la parte reactiva inductiva sumada con la reactiva capacitiva. Entonces vamos a tener reactivo inductivo y reactivo capacitivo sumado. La suma de ambas, la suma de los tres vectores, o sea, R más XL más XC, vectorialmente se puede representar uniendo el origen con el extremo final. Entonces esto sería desde acá hasta acá. Vemos de acá que el ángulo φ que existe entre la resistencia y la impedancia Z es igual a 0. Bien, por eso es que tiene sentido que este valor sea el valor de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de 0, que es el coseno de 0 vale 1, entonces eso sería 1. Entonces sería directamente el valor de la tensión eficaz por el valor de la corriente eficaz, que es coincidente con el valor de cálculo para la potencia aparente S. ¿Bien? Entonces por eso es que la potencia aparente S y la potencia activa P son iguales en el caso de la resonancia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una parte en la corriente alterna que tiene una solución gráfica. Y esa solución gráfica se conoce como diagrama fasorial. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un vector giratorio. Eso es un fasor. O sea, es un vector que va a girar en torno a un centro y a eso se lo conoce como fasor. Yo voy a dibujar un dibujo de un diagrama vectorial o fasorial, pero de impedancias. ¿Bien? Entonces tenemos la parte resistiva, la parte reactiva e inductiva y la parte en oposición reactiva capacitiva. Si es que sumo los tres vectores, R más XL más XC, sería el equivalente a unir el origen de los tres vectores con el final del último vector. O sea, el origen del primero con el final del último. Esto sería la impedancia Z. Y a esta impedancia Z podemos marcarle que hay un ángulo entre la impedancia Z y la resistencia. Por tanto, este ángulo φ es el ángulo φ que va a llevar el valor de la corriente. Yo puedo decir que la corriente va a ser igual a la tensión de fuente con su determinado ángulo de conexión dividido el valor de la corriente con el ángulo φ. ¿De dónde sale? Perdón, el valor de la impedancia. Perdón. ¿De dónde sale este ángulo φ? Vamos a corregir. Este ángulo φ, si yo lo quisiera calcular analíticamente, en vez de tener que dibujar el diagrama fasorial, upa, bueno, si lo tuviese que dibujar, perdón, que calcular analíticamente, podría calcularlo haciendo phi igual al arco tangente de la parte reactiva sobre la parte resistiva. Esto sería el arco cuya tangente es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia. ¿Bien? Esto es para calcular el ángulo φ analíticamente. En este cociente, lo que vemos es que lo podemos resolver como el cociente de los módulos y la resta de los argumentos. ¿Bien? O sea, el argumento de este resultado va a ser la resta de el ángulo chi y el ángulo phi. Y para los módulos va a ser el cociente de los módulos, el módulo de la tensión y el módulo de la impedancia. Bien. Desde
Desde un dibujo, un circuito, vamos a iniciar con un circuito RL solamente. Podemos decir que en este circuito la corriente es igual a la tensión con su ángulo sobre la impedancia con su ángulo. En este caso, el ángulo de la impedancia es positivo, phi es positivo. ¿Bien? Entonces esto va a quedar la tensión sobre la impedancia con un ángulo chi menos phi, sabiendo que phi va a ser positivo. ¿Qué es lo que pasa con las tensiones? Podemos decir que la tensión en el resistor va a ser igual a la corriente por el valor de la resistencia. Esto sería el valor de la tensión sobre el módulo de Z a un ángulo chi menos phi multiplicado por el valor de la resistencia con un ángulo igual a 0. El valor de la tensión en el inductor va a ser igual a la corriente I por el valor de la reactancia inductiva, y esto va a ser igual al valor del módulo de la tensión sobre el módulo de Z, y el ángulo que vamos a tener acá va a ser el ángulo chi menos el ángulo phi, pero lo vamos a tener que multiplicar por el módulo de la reactancia inductiva y su argumento, que va a ser de 90 grados eléctricos. La caída de tensión entonces en el inductor va a ser el valor de la corriente por el valor de la reactancia inductiva, que lo podemos escribir como el valor de la corriente va a ser todo esto, la tensión sobre la impedancia, con un argumento que va a obtenerse como el argumento de la tensión menos el argumento de la impedancia, multiplicado por el módulo de la reactancia inductiva con un argumento que va a ser el de 90 grados. ¿Por qué de 90 grados? Porque si dibujábamos el triángulo de impedancias, íbamos a ver que íbamos a tener la resistencia aquí abajo y la reactancia inductiva aquí arriba. Nuestra impedancia iba a vincular ambos extremos, el extremo inicial de la resistencia y el extremo final de la reactancia inductiva. Y acá íbamos a tener el ángulo phi o el ángulo de la impedancia en este caso tenemos un sistema que es RL nada más, ¿bien? Pero podría ser un sistema RLC o RC si es que diéramos vuelta el vectorcito de la caída de tensión en la reactancia o de la reactancia capacitiva. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Podemos decir que debido a que hemos calculado cuánto vale cada una de las corrientes, podríamos dibujar su diagrama fasorial. Y para dibujar el diagrama fasorial de las corrientes, en virtud de lo que acabamos de escribir, bastaría con decidir que, por ejemplo, la caída de tensión en la resistencia es horizontal. Esto es parcialmente cierto porque va a haber al menos un par de instantes en todo el ciclo en el cual
la caída de tensión en la resistencia pase por cero, o sea, pase por un ángulo cero. Bueno, esta sería nuestra caída de tensión en la resistencia para el circuito serie RE. Y luego, a 90 grados, tendríamos la caída de tensión en el inductor. Ahora bien, la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en el inductor sumados tienen que darme el valor de la tensión de fuente. Entonces, la suma de estos dos vectores, bien, si lo hacemos gráficamente, la suma de los dos vectores será unir el origen del primer vector con el extremo final del último vector. Entonces, esto que hemos dibujado acá va a tener también un ángulo phi, y acá tendríamos la tensión de la fuente. Tensión del resistor, la caída de potencial en el inductor y la tensión de la fuente. Si a este circuito le agregamos un capacitor, es básicamente lo mismo. Si reemplazamos el inductor por el capacitor, es lo mismo pero dado vueltas. Si le agregamos un capacitor, tenemos que ver si la reactancia capacitiva es igual, es más grande o es menor que la reactancia inductiva. En función de eso, este vector va a quedar alineado con R para la resonancia, en este caso hacia arriba del vector R, en el caso que el circuito sea predominantemente inductivo, y si es que el circuito fuese predominantemente capacitivo, lo que vamos a tener es que la tensión de la fuente va a estar orientada hacia abajo. ¿Bien? Si yo tuviese que dibujar la corriente, ¿bien? En este caso, la corriente la podría dibujar alineada con la tensión en la resistencia. Esta es la corriente. ¿Bien? Siempre, siempre en un circuito serie, la corriente está alineada con la resistencia, siempre. Entonces, no cometen errores si es que en un circuito serie dibujan un diagrama fasorial teniendo en cuenta que la corriente y la resistencia estén alineadas. ¿Bien? Bueno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Perfecto. Si yo tengo un diagrama fasorial y ese diagrama fasorial es algo así, como lo que vamos a dibujar acá, vamos a decir que esta es la tensión en la resistencia. Y esta es la tensión de la fuente. O sea, la tensión de la resistencia y la tensión de la fuente coinciden, son iguales y están enfasadas. ¿Qué podemos decir respecto al circuito? Bien, donde tenemos esto. ¿Qué podemos decir? Podemos decir, alternativa 1, este circuito está compuesto solo por una resistencia. Alternativa 2, este circuito que tiene este esquema fasorial está compuesto por resistencia, inductor y capacitor, pero además están trabajando a la frecuencia de resonancia. O sea, la sinusoide de la alimentación coincide con la frecuencia de resonancia. ¿Se dan cuenta?
circuito en resonancia o circuito RL. Perdón, R. Perdón. Bueno, hasta acá tenemos entonces un diagrama fasorial para un circuito que puede ser un circuito R alimentado en corriente alterna o RLC en resonancia. Habíamos dicho la clase anterior, para que un circuito esté en resonancia, necesariamente tiene que contener parte reactiva inductiva y parte reactiva capacitiva de la impedancia. Bien, la resistencia eventualmente puede no estar. Bien, pero el inductor y el capacitor siempre deben estar. Bueno, tanto sea para el circuito serie como para el circuito paralelo, esto que estamos diciendo es una realidad. En el caso de un circuito en resonancia, vemos que toda la potencia que va a tomar de la fuente va a ser potencia activa. Bien, entonces nos damos cuenta que en un circuito en resonancia que toma solo potencia reactiva de la fuente, perdón, solo potencia activa de la fuente, nos damos cuenta que si el circuito está en serie o está en paralelo, no tiene cambios, va a ser exactamente lo mismo, pero podemos escribir en ambos casos triángulos de potencia que también son iguales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el triángulo de potencia del circuito serie en resonancia, la potencia aparente es entregada por la fuente es 0, y en el caso del circuito paralelo, RLC en resonancia, la potencia aparente entregada por la fuente también es 0. Entonces, solo la fuente entrega potencia activa en ambos casos, y la fuente, entregando potencia activa de esa forma, la fuente, ¿bien? Entrega una potencia aparente que se iguala a la potencia activa entregada por la fuente o consumida por el circuito. Entonces, quiere decir que no hay intercambio de reactiva entre la fuente y el circuito, ya sea que el circuito sea un circuito serie o un circuito paralelo. ¿Podemos tener un circuito resonante sin resistencia? Sí. Y en ese caso, si tenemos un circuito en resonancia sin resistencia, ¿cuánto vale la potencia activa entregada por la fuente al circuito? La respuesta es 0. Si yo tuviese un circuito RLC, perdón, LC, sin la resistencia, en serie, ¿cuál sería la potencia activa entregada por la fuente al circuito? La respuesta es 0. Si yo tengo el mismo circuito LC en paralelo, ¿cuál es la potencia activa entregada por la fuente al circuito? Y la respuesta sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque la potencia activa la calculábamos haciendo, por ejemplo, corriente al cuadrado por resistencia o tensión al cuadrado dividido la resistencia. Pero en el caso en que la resistencia sea 0, el I cuadrado por R va a ser 0. Bien, entonces ya podemos determinar que no va a haber circulación de corriente a través de una rama con resistencia, porque de hecho no hay rama con resistencia, y por ende no hay potencia activa entregada por la fuente. Entonces, ¿qué pasa con la reactiva? La reactiva sigue siendo un intercambio entre el inductor y el capacitor del circuito, independientemente de que
no exista un valor resistivo en el circuito, ¿bien? No va a haber intercambio de reactiva desde la fuente hacia el circuito, ni desde el circuito hacia la fuente. Entonces, tanto sea para el caso de la resonancia paralelo como para el caso de la resonancia serie, en esas condiciones, la fuente entregaría potencia activa 0, potencia reactiva 0, y por ende la potencia aparente sería igual a 0. ¿Bien? Sin embargo, el inductor y el capacitor decíamos que sí tenían un consumo, o sí, mejor dicho, no sería un consumo, sí, mejor dicho, sería una demanda de potencia reactiva, y esa demanda de potencia reactiva la suple el otro componente. O sea, en el caso del inductor, será el capacitor el que entregue esa potencia reactiva. ¿Bien? Y al revés, en el caso del capacitor, será el inductor el que entregue la potencia reactiva. Si en este eje graficamos la reactancia y en este eje, vamos a centrar el eje un poquito, y en este eje graficamos la frecuencia, habíamos dicho que el valor de la reactancia inductiva, que era igual a 2pi por la frecuencia por L, es una recta. Y la pendiente va a ser 2pi por la frecuencia por L. ¿Bien? Perdón, estamos 2pi por L. Bien, este sería 2 veces pi por L por la frecuencia. En el caso de la reactancia capacitiva, podríamos dibujarlo así. Esta va a ser la reactancia capacitiva y esto va a ser 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la capacidad. Está dibujado abajo porque la reactancia capacitiva tiene signo negativo, ¿bien? Pero esto lo podríamos poner dibujado arriba de esta manera. Entonces, el lugar donde se intercepta la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, ahí tendremos el valor de la frecuencia de resonancia para este circuito. Esto lo habíamos graficado ya la semana pasada, valía la pena recordarlo por lo siguiente. Este gráfico es cierto tanto para la resonancia serie como la resonancia paralela. ¿Bien? Entonces, tanto en resonancia serie como en resonancia paralelo, podemos determinar por igualación de sus reactancias el valor de la frecuencia a la que ese circuito se comportaría como un circuito resonante, sabiendo que si el circuito resonante tiene resistencia, toda la potencia activa, bien, que se consuma va a ser igual a la potencia aparente, y en un circuito resonante conformado por una resistencia en serie con un inductor, en serie con un capacitor, es fácil demostrar que la potencia activa es igual al valor de la corriente eficaz multiplicado por la resistencia, que es lo que hicimos antes. ¿Qué pasa si el circuito RLC serie tiene una resistencia despreciable o nula? Bien. Bueno, en ese caso el circuito no consume ninguna potencia de ningún tipo, ni potencia activa ni potencia reactiva. ¿Qué ocurre en un circuito RLC paralelo? En el circuito RLC paralelo es exactamente lo mismo. Ese circuito
entra en resonancia o tiene una frecuencia de resonancia que se puede obtener igualando las reactancias capacitivas e inductivas. Podemos decir que la potencia demandada por el circuito tiene que ver con la resistencia que está conectada en el circuito, pero si esa resistencia, bien, en el caso del circuito paralelo, si esa resistencia es infinita, ¿bien? O sea, en este caso sería no poner la resistencia, sería el equivalente eh, a una resistencia infinita. Entonces, la potencia desarrollada, la potencia activa desarrollada por el circuito va a ser cero, porque no hay componente que convierta a la potencia entregada por la fuente en calor. ¿Bien? Entonces esa potencia activa va a ser cero, y la potencia reactiva que entrega la fuente también va a ser cero, porque en realidad cada uno de los componentes en el momento de la resonancia intercambia potencia reactiva entre capacitor e inductor. Entonces, para el caso del circuito en resonancia con resistencia infinita, lo que vamos a tener, en el caso del circuito paralelo, ¿no? Creo que no lo dije. Resonancia con resistencia infinita, lo que vamos a tener es que ese circuito no consume potencia activa y tampoco consume potencia reactiva de la fuente. Tampoco tiene una demanda de potencia reactiva desde la fuente. Bueno. Los diagramas vectoriales para esto ya los dibujamos. Entonces ahora no nos va a quedar más remedio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo operaríamos con la corriente alterna. Vamos a hacer un circuito vamos a poner valores de eficaces. Si la frecuencia es igual a 50 Hz, se quiere determinar el valor de la corriente en valor eficaz. Se quiere determinar el valor de la potencia activa, el valor de la potencia reactiva, el valor de la potencia aparente y el diagrama fasorial. Bueno, este es el valor del coeficiente de autoinducción, pero no es el valor de la reactancia. Yo para calcular la corriente necesito calcular el valor de la reactancia. Entonces, para calcular el valor de la reactancia, lo que tengo que hacer es el valor de XL va a ser igual a omega por L, y esto va a ser igual a 2 veces pi por la frecuencia por L, y esto va a ser 2 pi por 50 por 0,1. Bien, esto va a ser 100 por 3,14 por 0,1, que es igual a 10 por 3,14. Entonces esto va a ser aproximadamente 31,4 ohm. El valor de la resistencia es 2 ohm, así que la impedancia Z va a ser igual a 2 más J
31,4 ohm. Entonces, si esto lo quiero escribir en módulo y argumento, podré decir que el módulo para esta impedancia va a ser, esto lo podemos resolver por Pitágoras, 2 al cuadrado más 31,4 al cuadrado. Y a eso le aplico la raíz cuadrada. Esto sería 31,46. Y el argumento phi va a ser el arco cuya tangente es el resultado de 31,4 dividido 2. Así que calculamos 21,4 dividido 2 y le aplicamos el arco tangente. Y esto nos da 86,35 grados. En este caso van a ser positivos estos, porque tenemos una reactancia inductiva conectada en el circuito y no hay reactancia capacitiva. Entonces sabemos que va a ser positivo 100. Bien. Tenemos que calcular el valor de la corriente en valor eficaz y ese valor va a ser el valor de la tensión en valor eficaz dividido el valor de la impedancia. Esto va a ser igual a 150 a 0 grados sobre 31,46 a 86,35. Bien, si hacemos esta cuenta, esto nos da 150 dividido 31,46, 4,768. Y el ángulo va a ser de menos 86,35 grados. Bueno, ¿qué hay respecto a la potencia activa? La potencia activa, la hago en otro color acá, la puedo calcular por varios caminos. ¿Bien? Puedo calcular como tensión eficaz por corriente eficaz por el coseno de phi, o puedo calcularla como corriente eficaz elevado al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia. Bueno, si hacemos corriente por tensión por coseno phi, eso nos va a dar. La corriente es 4,768. Lo multiplicamos por la tensión, que es 150. Y a esto lo multiplicamos por el coseno de 86,35. Esto nos da 45,53. En vatios. Bueno, la potencia activa también habíamos dicho que la podíamos calcular haciendo el valor de la corriente elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. Vamos a ver si eso da. 4,768, que sería la corriente en módulo elevado al cuadrado, sería 4,768 elevado al cuadrado, da 22,73, lo multiplicamos por el valor de la resistencia, que vale 2, y esto da 45, bueno, hay una pequeña diferencia, que puede ser por el manejo de los decimales, 45,47 vatios. Bien, estos dos son aproximadamente igual, no son precisamente iguales, pero son aproximadamente iguales. Debe haber, digamos, algún manejo de decimales que hay redondeo en las dos cifras que hemos tomado. Bueno, ¿qué pasa con la potencia
reactiva. Ya calculamos la activa, vamos a calcular la reactiva. La potencia reactiva, dejo la corriente por ahí, borro todo esto. La potencia reactiva puede ser calculada como el valor de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno del ángulo φ. Bien, entonces esto sería igual al valor de la tensión 150 por la corriente 4,768 por el seno, perdón, de menos 86,36. Entonces, la potencia aparente queda 150 por 4,768 por el seno de menos 86,63. No, perdón, punto 36. La potencia reactiva nos está dando entonces 713,75. Bien, la potencia aparente S va a ser igual al valor eficaz por la corriente en valor eficaz. Y esto va a ser entonces el valor de 150 voltios por el valor de 4,768. Entonces, 150 multiplicado por 4,768 está dando 715,2. Esto sería volt ampere reactivo, y si lo queremos particularizar es reactivo inductivo porque solamente hay un inductor, y esto sería 715,2 volt ampere. Muy bien. Hasta acá hemos encontrado el valor de la corriente, el valor de la potencia activa, el valor de la potencia reactiva, el valor de la potencia aparente. ¿Qué es lo que nos falta? El valor, o mejor dicho, dibujar el diagrama fasorial. Entonces lo que vamos a hacer va a ser el dibujo del diagrama fasorial de la malla. O sea, vamos a usar las leyes de Kirchhoff y las vamos a aplicar a un diagrama, donde sabemos que la tensión de fuente, esta es la tensión de fuente, va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en el inductor. Ahora, voy a dibujar a la tensión de fuente y voy a dibujar, perdón, voy a dibujar a la corriente. Esta es la corriente, esta es la tensión de fuente. Bien, la corriente está para abajo y este ángulo es el ángulo φ que calculamos hace un ratito, que valía menos 86,36 grados. Bien, ¿cuál es la caída de tensión en la resistencia? Bueno, la caída de tensión en la resistencia siempre es paralela a la corriente en un circuito serie. Entonces, vamos a tener que esta es la caída de tensión en la resistencia. ¿Bien? Esto es paralelo a esto. Bien, ¿cuál es el valor
de la caída de tensión en el inductor. Bueno, en el inductor, nuestra caída de tensión va a ser un segundito. Que a los fines de la representación voy a cambiar de lugar. Esta es la tensión de fuente. Esto habíamos dicho que era I por R. Bien, o sea que esto es la tensión en la resistencia y la tensión en el inductor, que no va a ser otra cosa que aquella tensión que vincule, ¿bien?, el valor de la tensión en la resistencia con el valor de la tensión de fuente. Entonces lo que vamos a tener acá sería esto, ¿bien?, que tenemos acá, sería el valor de la tensión en el inductor. Bueno, quedó mal dibujado esto. Espérense un segundito que quedó mal dibujado. Vamos a hacerlo más grande y vamos a hacer un poquitito mejor. Tensión de fuente. Corriente. Tensión. Acá está pasando algo, yo estoy exagerando bastante el vector de la tensión en la resistencia, probablemente sería bastante más chiquitito. Tensión en la resistencia y este sería el vector de la tensión en el inductor. Desde acá hasta la corriente, lo que tenemos es el ángulo φ de menos 86,36 grados. ¿Bien? Desde el vector de la tensión hasta el vector de la corriente está el ángulo φ. El vector de la corriente es paralelo al vector de la caída de tensión en la resistencia. ¿Bien? Y ¿qué más podemos decir? No hay mucho más. No hay mucho más. Bueno, entonces estos serían los... Uy. Estos serían eh, los puntos que resuelven al ejercicio que planteamos recién. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, por el momento está bien. Bueno, fantástico. Vamos a terminar la clase acá. Durante la semana esta voy a tratar de completar lo que falta del cuadernillo de Alterna y ya subirlo. Así ya lo tienen disponible. Y si no, por lo menos subo hasta donde esté terminado. Así ya pueden ir leyendo. Con esto más o menos tenemos el cierre del capítulo de corriente alterna.
Bien, así que ya con esto hemos terminado. Vamos a ver si entonces la semana que viene aprovechamos y hacemos para compasarnos con la práctica, porque creo que en la práctica recién empiezan con corriente alterna, ¿verdad? Sí, habíamos empezado, quedaron algunos ejercicios, pero bueno, la idea creo que era mañana, que es la última clase antes del parcial, terminar con el tema. Bien, bueno, entonces vamos a ver eh, si tomamos la semana que viene. Ustedes la semana que viene van a tener el parcial de práctica. ¿Nosotros cuándo lo habíamos fijado el de Me teoría? estaba fijando, claro, la última clase de teoría que nos queda es la semana que viene y el próximo sería el parcial. A ver, Y el próximo sería el parcial. Bueno, entonces, claro, la semana que, 27 y 28. la semana que viene entonces aprovecharíamos, veríamos de hacer el trabajo práctico y veríamos de hacer una clase de repaso antes del parcial. ¿Bien? Perfecto. Fantástico. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta que quieran resolver durante la semana que viene, la resolvemos. Eh, Así que traten de ir leyendo y después, este, si no, yo hago una clase paseando por todos los temas para el repaso. Bueno, profe, gracias. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Pasen ustedes muy buenas noches. Nos veremos dentro de 7 días. Gracias, igualmente. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenas noches.